Gracias por tenerlo nuevamente aquí, hoy sábado, como ya estamos agarrando un hábito, y es un buen hábito en hacer un alto a nuestros quehaceres para reunirnos y aprender más del camino correcto, del camino que Dios nos dejó para nosotros aprender de su palabra, para poder ser guiados, y es la palabra de vida que nos viene dando a nosotros, nos viene dando vida. Vamos a hablar unas peticiones que fueron nombradas por cada uno de nosotros, para ponerlo en oración para que Dios pueda obrar en cada una de ellas. El primo Quique está pidiendo por la salud, por la recuperación de su cuñada Lucía, y también pide por su tío Alfredo Huertas, que está en figura y viene recuperándose lentamente, pero viene recuperándose. La prima Lucero pide por la recuperación también y el agradecimiento a Dios porque todo salió bien en la operación de la prima Lucía y porque se siga recuperando, y por la sanidad también de su prima Lourdes. Mi mamá se siente muy agradecida porque Dios ha protegido a su familia esta semana. Mi sobrino y su nieto y mi mamá tuvo un accidente muy grande en la moto, un accidente que él estuvo muy desprotegido, no llevaba casco, no llevaba nada, y tuvo una desfiguración del rostro, y lo siento bien fuerte, y agradece a Dios por protegerlo, por mantenerlo con vida, y también pidiéndole que su pronta recuperación para que también él pueda entender la palabra, pueda entender el propósito de esa oportunidad que le da Dios para que pueda acercarse más a él y leer y escuchar su palabra. La señora Doris pide por su hija Pilar, por sus dolores de cabeza que le volvieron. Ella se había recuperado, pero después de este virus que tuvimos, ha quedado con ese dolor de cabeza y pide por su recuperación. Pide también por nuestra amiga Marisol y su familia. El virus comenzó con ella, ahora el virus le atacó a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos, donde está toda la familia contagiada. Pide por su recuperación para que Dios obre en su familia, y también pide por don Andrés, su esposo, para que se recupere de sus males, y por toda su familia, sus hijos. La prima Dori está pidiendo por su papá Antonio, mi tío Antonio, que ha venido también sufriendo estos últimos días. Pide por su recuperación y porque esté bien en todo lo que Dios le viene proponiendo, y para que él esté en cuidado y se deje cuidar más que todo, para que él se deje ayudar por sus hijos. El hermano Basilio pide agradecimiento a Dios porque viene ayudando a su familia y porque toda la familia se encuentra bien. La hermana Darcy, la hermana Becky vienen recuperados y vienen todos tranquilos. Prima Fabiola, prima Mari, ¿tienen alguna petición ustedes? El audio no lo tiene conectado. No, ya ahí. Jairo, yo también pido por mi papá. Buenas tardes, primo. Buenas tardes, familia. Bendiciones para todos. Yo también pido por mi papá para que se recupere, ¿no? Y que esté bien, más que todo, ¿no? Y por toda la familia en general, ¿no? Pero más por mi papi, ¿no? Antonio Grado Velasco. Muy bien. Entonces, también la prima Fabiola pone en oración, pide oraciones por su papá Antonio, y porque se deje cuidar más que todo, se ablande su corazón y esté tranquilo. Ahora también nosotros pedimos, especialmente pido por mi amigo Ramón Márquez, que se encuentra también en cuidados intensivos por el tema del COVID, que está internado en Lima, pero también viene mostrando una recuperación, y por Adriano Antonio, que también es su primo de mi primo Meche, que también está en cuidados intensivos. Esperamos que Dios obre en cada uno de ellos. Sobre todo también pido el agradecimiento a Dios por mi familia, porque también viene protegiéndolo, cuidando, y venimos recibiendo cada día sus bendiciones, tanto en lo físico, pero más aún en lo espiritual. Vamos a hacer una oración, familia, para poner todas estas peticiones en manos de Dios. Oremos.
Amado Padre, te damos gracias por todo lo que tú vienes dando por nosotros, Padre, y te reconocemos como nuestro Creador y el Creador de todo el mundo, Padre, del cielo y la tierra. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder dar las peticiones, la cual, Padre, ahorita acabamos de nombrarlos, y lo ponemos en tus manos para que tú obres en cada una de ellas, porque tú nos conoces, Padre, y tú sabes que aún estando en esta vida, lo queremos pasar bien para poder seguir obrando a tu favor, seguir glorificándote y enalteciendo tu nombre. Te pedimos por todo lo que están en cuidados intensivos y todo lo que están sufriendo, Padre, alguna enfermedad, que le ayudes, que obres en su salud y le des más vida, Padre, en sus días. Pero no para que estén solo viviendo en este mundo, Padre, sino para que puedan recibir tu evangelio y puedan darse cuenta y entrar en el camino correcto, que es simplemente tu camino de luz. Te damos gracias por todos los predicadores que vienen ayudando en este mundo, por todos los que vienen evangelizando, Padre. Te pedimos que le des sabiduría a cada uno de ellos, que le des sabiduría para que ellos nos den entendimiento a nosotros y nosotros podamos ser edificados correctamente como tú lo envías. Te agradecemos, Padre, por todas estas cosas y pedimos también, Padre, a todos los que puedan oírnos y a todos los que puedan llegar a este video, este mensaje, y también invitándoles a cada uno de ellos que si gustan pueden conectarse con nosotros los días sábados, 5 de la tarde, hora de aquí de Estados Unidos, y dependiendo dónde se encuentren la hora en cada país. Te agradecemos por esa oportunidad que nos das, Padre, por esa facilidad de la tecnología de poder llegar a muchas familias, a muchos hogares en distintas partes del mundo. Todas estas cosas, Padre, te lo pedimos siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Padre, que tú nos perdones, pero que todas estas cosas se hagan, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien le debemos la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Vamos a hacer un cántico. ¿Cuál la tiene Roberto? Este de aquí es. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos todos? El número 38. ¿Cómo se llama el cántico? Que mi vida interese. Si lo tenemos, si lo vemos bien, cantamos. ¿Cómo se llama? Que mi vida interese, consagrado a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en vos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hable solo de tu amor. Que mis dientes ocultan no lo pueda ti, Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor,
y mi mente y su poder sean usados en tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, Oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma si mi corazón, en tu trono en él en tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén, familia. Amén. Y pidiendo que Dios nos lave con la pureza de su sangre para poder nosotros ser edificados. Vamos a dejar la palabra al hermano Basilio, quien nos traerá el tema que es el sembrador. Hoy vamos a poner muchos oídos firmes para entender el mensaje. Adelante, hermano Basilio. Gracias, hermanos, y discúlpenme un poquito que me desconecté hace un momentito, es que llegó una hermana con una necesidad, una urgencia, pero ya la atendimos, así que esa fue la razón por la cual me tuve que ausentar algunos minutos antes de comenzar. Que Dios les bendiga a todos una vez más. Gracias a nuestro Dios que vuelven a reunirse, que tienen todavía ese ánimo, que están listos, prestos para escuchar la palabra de Dios. Y se ha escogido un excelente tema, tópico, para poder compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y es hablar acerca de la parábola del sembrador. Primeramente, hermanos y amigos, quiero decirles que tenemos que entender los términos que la Biblia usa. Si uno no utiliza, o si no, uno no entiende, perdón, lo que está leyendo, es difícil poder comprender pues lo que uno está escuchando. Entonces la primera pregunta que yo haré es ¿qué es una parábola? Si alguien tiene y desea contestar esta pregunta, sería bueno. ¿Qué es una parábola? ¿Es una enseñanza? ¿Es una enseñanza? Sí, pero vamos a agregarle un poquito más. Una historia de Jesús con una enseñanza final, ¿no? También puede ser es algo así. No siempre tiene que ver con Jesús, pero sí es una enseñanza. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué no dices? Bueno. Ejemplos, ¿Perdón? como, o sea, una historia dando un ejemplo, bueno, viene a ser igual, una enseñanza. El parábola es como decir lo que ha pasado. Lo que ha hecho Cristo, Claro. lo que ha hecho Cristo y No lo que ha sucedido, es como contar una historia de algo. Ok, muy bien. Creo que todos tenemos la idea. Tenemos la idea que todos hacen una relación con una historia. Realmente, hermanos, en cada idioma existen figuras de lenguaje. Mire, por ejemplo, lo que es una figura de lenguaje es esto. Si yo les digo, aquí por la calle, ayer hubo un desfile y todo mundo desfiló. Bueno, ustedes no van a creer que todo mundo realmente, literalmente desfiló, sino que yo utilicé una figura de lenguaje llamada una símil o una comparación. La parábola es exactamente eso. Es semejante a una símil o una comparación. Los judíos y Cristo no inventaron las parábolas, pero Cristo las utilizó mucho en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermano Jairo, si alguien quiere leernos Juan 15:1. Juan 15:1.
Sí. Usted designe o usted Tiene léalo. un jeque ahí con la sobrina Fernandita que quería leer, Juan 15:1, lo tenemos. Sí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Gracias. Fernandita o quien guste contestar, ¿qué es una vid? La 10 El fruto. de la uva. Es un... A ver, fue su sonido. ¿Qué es la vid? Es el árbol de la uva. Exactamente, la planta que da las uvas. Por eso cuando hay muchas vides, se dice, miren los viñedos. La vid es la planta. Entonces, regresando al capítulo 15 que leyó la niña, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Ven cómo es una parábola, es una simil, es una comparación? Obviamente entendemos que Cristo no es ninguna planta, ni su padre tampoco es un agricultor, pero está haciendo una comparación a eso en nuestro lenguaje, se le llama figura de lenguaje, que se llama una comparación. Las parábolas, todas ellas son comparaciones que Jesucristo utilizó de cosas terrenales para ilustrar las cosas espirituales. Ese es el propósito de las parábolas. Repito, son ilustraciones utilizadas, muchas de ellas por Jesucristo, con cosas físicas que usted y yo conocemos, como una vid, como él también dijo, yo soy el pan vivo. Él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, todos esos términos son figuras que lo que están haciendo es comparar una verdad espiritual. Entonces, las parábolas tienen su objetivo, tienen su propósito. Y es bueno que nosotros comenzamos primeramente a ver lo que significa una parábola. Entonces, como dije, Jesucristo no las inventó, pero sí las utilizó mucho. En el Antiguo Testamento se usaba también la parábola con otro nombre, se le llamaba un mashal. Mashal significa también un proverbio. La pantalla está negra, no sé si me están escuchando. Sí, hermano. Sí, ok, perdón. Ahí está, ahora Sí, se escucha. Perfecto. La palabra mashal, eso significa un proverbio. ¿Han oído los proverbios de Salomón, que escribió más de 3,000 proverbios? Los proverbios tienen también una factoría muy semejante a lo de la parábola. Son comparaciones, son ilustraciones que se utilizan pues para que nosotros entendamos alguna verdad. Por ejemplo, en Juan, ya leímos capítulo 15, Fernandita nos leyó eso. Sigamos leyendo el versículo 2. Brian, ¿quieres leer el versículo 2 de Juan 15? Juan 15, Jordan. 2. Jordan, perdón. Sí. Juan 15, 2. Todo pampano que en mí no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Gracias. Entonces la palabra es algo difícil. Es un pámpano. Lleva acento en la primera sílaba. Pámpano. Su abuelita lo estaba confundiendo diciendo pantano. No es pantano, es un pámpano. Ahora, ¿qué es un pámpano? Ya vimos lo que es la vid, pero ¿qué es un pámpano? ¿Alguien sabe? ¿Es un fruto? No, se puede googlear si quieren. No se puede. No pueden porque están ya puestos ahí. Ok, un pámpano. El pámpano es la rama. Son las ramificaciones de la vid. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Quién es la vid? En el versículo 1. Es Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús en el versículo 1? El que dijo yo soy la vid. Porque Jesús. Porque mi padre es el labrador. Amén. Porque él después identifica al padre como el labrador.
Entonces tenemos a Cristo representándose con una vid, el Padre es el labrador como el agricultor, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, cualquier rama que no lleve fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Dios. El Padre, pues es el labrador. Lo Claro. quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve el fruto. ¿Quién lo va a limpiar? El Padre. Dios, El Padre, que es el pues. labrador, Padre. ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo versículos 3 y 4, prima Lucero. Ahí está. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien. Ahora ya no habla ni del labrador, tampoco de él. Ahora se refiere a nosotros. Vosotros estáis limpios por la palabra. Fíjese que lo que purifica al hombre delante de Dios es la palabra que él ha hablado. O sea, el evangelio es lo que nos hace puros. Es lo que va quitando de nosotros las impurezas. Versículo 4, ¿cómo se llama? El de la barba, hombre, se me olvida siempre su nombre. Carlos, no. Quique. Quique, perdón, Quique. El papá de Fernando. Lo tiene por en otros capítulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sigamos el pensamiento de Cristo. Ahora no, le dice a esos que le dijo en el versículo 3 que eran los que ya estaban limpios por la palabra, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Sigue hablando de la vid. Como el pámpano, ahí está la fraseología o la parábola, la comparación. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si usted corta un pedazo de rama de la vid y la deja ahí, esa rama no va a llevar fruto. Para que lleve fruto, ese pámpano tiene que permanecer pegada a la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ve la simil, ve la comparación. Cristo está haciendo toda una elaboración con cosas físicas para que entendamos cosas espirituales. Entonces, a esto se le llama simil o parábola. Cristo las utilizó demasiado en su lenguaje. Y ahorita vamos a ver el propósito de las parábolas, pero por ahora solamente estoy dándoles a entender este. Y finalmente, versículo 5. Doña Doris, versículo 5. La agarré en curva. Señores, ¿ahí tienen? ¿Cuál de las Doris? Mami. La va a leer Inesita, la va a leer Inesita. Tengo Muy una bien. Biblia- Bueno, la del cholo, yo la lo del voy a leer, cholito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, doña Inesita. Mire, el énfasis está en la última parte del versículo. Separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier persona, Cristo utilizó una ilustración para decirnos una verdad muy grande. Cualquier persona que no está en Cristo no puede llevar fruto. Pobres musulmanes que dan media refinería y medio pozo de petróleo para ganarse el cielo, pero no creen en Cristo. Pues esos frutos no cuentan delante de Dios. Hay mucha gente que vacía sus ganancias en las arcas de una ofrenda, pero no tienen a Cristo en su corazón. De nada les sirve. Ese fruto no es contado para justicia delante de Dios. Si no estamos en Cristo, no podemos llevar fruto. Y este es el peligro más grande en el cual estamos nosotros. Creemos que estamos en Cristo y muchas veces no lo estamos. Bueno, entonces eso es lo que es una parábola y Cristo las utilizó muchas para enseñar grandes verdades. Ahora, nosotros vamos a encontrar varias parábolas, pero ustedes pidieron que se analizara la del capítulo 13 de Mateo. Así que vamos a ir a Mateo 13, en donde la Biblia nos habla de una parábola muy hermosa llamada la parábola del sembrador. ¿Sí? La parábola del sembrador. En el capítulo 13, versículo 1 al 3, hermano Jairo, usted designe
¿Quién quiera leer los primeros 3 versículos del capítulo 13? Bien. Prima Fabiola, ¿lo quiere leer? Mateo 13, del 1 al 3. Tu audio, prima, tu audio. Fabio, tu audio. Tu audio, prima, desconéctalo. Ahora sí. Mateo, ¿qué me dijiste? No te entendí bien. 13, del 1 al 3. América, Mateo 13, del 1 al 3. Mateo 13. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Un ratito. Ya. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Pero la gente vino a él tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús le habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos hasta ahí, granos, hasta el versículo 3 está bien. Gracias. Muy bien. El versículo 3 nos dice, los primeros 2 versículos solamente nos informan lo que el Señor hizo. Fue a la playa, pero no fue a bañarse, no fue de día de campo. Fue a la playa y se metió a una barca y desde la barca comenzó a enseñar y dice que les habló por medio de parábolas. Sí, les habló por medio de parábolas diciendo, la primera parábola que él habló es la del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, aquí hay una ilustración. Ahora comienza la parábola del sembrador. El Señor va a utilizar ese medio parabólico para que la gente entienda cosas que no han llegado a entender, tales como las actitudes impropias que hay en el corazón del hombre. El Señor las va a ilustrar con unas frases e ilustraciones muy adecuadas para que ellos entiendan finalmente a lo que se refiere cuando Él habla acerca de la dureza de corazón, por ejemplo. Era una costumbre, hermanos, que el trigo y la cebada en el tiempo de Cristo se sembrara a voleo, lo cual hacía que alguna semilla pues cayera junto al camino, porque el versículo 4 dice, y versículo 5, hermano Jairo, designe quien quiera leer versículos 4 y 5. Ok, voy a leerlo yo. Ok. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y el 5 es, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Muy bien, gracias. Aquí tenemos, hermanos, parte de la labor del sembrador. Sembrar a voleo era tirar la semilla, ¿verdad? Y dice que mientras sembraba este sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, ahorita vamos a dejar que Cristo sea el que explique esto. Por ahorita solamente estamos escuchando. Cayó junto al camino y esa semilla que cayó junto al camino obviamente no penetró a la tierra porque lo que está en el camino está bien duro y por lo tanto vinieron las aves y se la comieron. Esa semilla se perdió, la que cayó junto al camino. El versículo 5 dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí esta otra semilla sí salió, brotó, pero dice que no tenía profundidad de tierra. Y el versículo 6 dice, salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra semilla que se pierde. Se perdió la del junto del camino, se perdió la que cayó entre pedregales, porque no tenía profundidad. Y cuando el sol la quemó, como no tenía raíz profunda, pues se quemó. Así es. Ahora, versículo 8 y 9. ¿Quién nos gusta leer? Ok, Fernandita, a ver, vamos. ¿Cuál era? 8 y 9.
allá. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias. El versículo 8 dice que parte de la semilla sí cayó en buena tierra, pero discúlpenme que me salté el versículo 7. Fernandita, léanos también el 7, por favor. Ok. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Muy Pero bien. parte... Hasta ahí está bien. Ahora, ¿quién de memoria puede decirnos dónde cayó las semillas que el sembrador iba sembrando? ¿Alguien puede repetirlas ya que las acabamos de leer? Cayó en buena tierra. ¿Una? ¿Y qué más? ¿Las demás? Pedregales, espinos, y en el camino. Y junto al camino. Entonces tenemos, el Señor va a hacer énfasis a esas 4 situaciones que recién acaba de nombrar. Una semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. ¿Qué es lo que quiere ilustrar el Señor con toda esta parábola? Bueno, hermanos, era algo muy típico, hermanos, entre los judíos ponerse a pensar. Nosotros le llamamos adivinanzas, acertijos. A mucha gente no le gustan los acertijos, ¿verdad? Las adivinanzas como que, no les gusta pensar y mucho menos estar, y menos si no sabe la respuesta y te dicen, bueno, el día de mañana te la doy. No te vayas, dámela ahorita. Bueno, piensa, nos dicen, ¿verdad? Yo cuando estaba pequeño no me gustaban mucho los acertijos, ¿verdad? Pero luego le fui sacando el sabor y ahora me gustan mucho ponerme a pensar, deducir, tratar de entender lo que se me está diciendo. Este era el propósito de las parábolas, decir algo y que la gente reaccionara. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Bueno, vamos a dejar que sea Él mismo lo que nos quiso decir, pero para ello vamos nosotros, hermanos, a ir ahora más adelante dentro del mismo capítulo 13. Pero antes lea conmigo el propósito de las parábolas, porque al Señor le van a preguntar, Señor, pues ¿por qué hablas así? Versículo 10. Hermano Jairo, ¿quién nos quiere leer 10 y 11? Primo Quique. Ok. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Gracias. A vosotros les he dado a saber los misterios. ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Para quién sí les dio a saber y a quién no les dio a saber? A los discípulos. Ahora, ¿no creen que el Señor tiene preferencias? ¿Por qué a unos sí les da y a otros no les da? ¿No estará siendo el Señor un poco injusto? ¿Los estaba preparando? Sí, obviamente lo está preparando, pero todavía la respuesta, la pregunta está ahí, es válida mi pregunta. ¿No se le hace que es injusto el Señor? ¿Por qué a ellos sí les da y a los otros no? Dios es sabio. ¿Ah? Yo creo ¿No quiere que pensar? Él es sabio. Él es sabio. Sí, pero si usted está hablando con una persona, vamos, si yo me voy a poner en la posición de una persona terca. Yo le digo, Señor, pero usted no me puede dar esa respuesta, Dios es sabio. Explíqueme. Entonces yo le estoy pidiendo a quien guste, explíqueme. Entonces, ¿por qué el Señor a unos les dio y a otros no les dio? Porque no iban a entender en el tiempo que les iba a decir eso, o eso es lo que creo yo. No lo iban a entender. Ya esa respuesta está mejor. Ya usted dio una respuesta y usted asimila diciendo, eso es lo que yo creo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera echar a volar su imaginación? ¿Por qué? Ajá, dígame. Porque les estaba probando su fe. ¿De quién? ¿De los discípulos o de los que no son discípulos? De los discípulos. Pero fíjese mi pregunta. ¿Por qué a uno les da y a otros no? No es injusto. Usted me dice, porque estaba probando la fe. ¿En qué manera? En las enseñanzas que les estaba dando Jesús a sus discípulos. En esas enseñanzas, ¿cómo se está probando la fe de ellos? Todavía no. ¿Todavía no? No, yo creo que todavía. Es bueno, y a veces me gusta ponerme en un plan así terco para que la clase se haga más interesante.
discúlpenme, no me conocen y no vayan a pensar que estoy siendo agresivo. No, es una manera de compartir el evangelio y ahorita les explicaré un poquito más, pero es una manera de que, porque hay gente que no conoce a Dios, pero es así, bien, dale y quiere una respuesta. Entonces yo me pongo en ese plan para que nosotros también estemos preparados para que eventualmente podamos contestar. Ok, mi pregunta fue si Dios no era injusto al darle a unos que conozcan el reino y a otros no. Bueno, usted dijo, no, Dios es sabio, yo también creo lo mismo, pero eso no le va a dejar tranquilo a la otra persona, no le va a dejar satisfecho. La respuesta va por lo siguiente. Los discípulos se han hecho discípulos porque oyeron a Cristo y han ido a seguirle. Las otras personas también oyeron a Cristo, pero le han rechazado, no le quieren seguir. Entonces, por esa razón es que el Señor no les está dando a ellos. No porque el Señor no quiera, sino porque ellos mismos no se han querido acercar a escuchar. Entonces Cristo aquí dice, bueno, a ustedes, a los que me siguen, a mis discípulos, todavía no son apóstoles, a ustedes los que me están siguiendo, les he dado a conocer los misterios del reino. A ellos no. No porque Dios sea injusto, sino porque ellos no quieren. Y así hoy en día hay mucha gente que rechaza y por eso es que no sabe. Siguen andando en tinieblas, pero no porque Dios quiera que anden en tinieblas, sino porque ellos no quieren venir a la luz. Ese es el problema. ¿Me entienden? Bueno, entonces dijo el Señor, la razón por qué les hablo en parábolas tiene un propósito. Para el que tiene interés, siga escarbando. El Señor en una parábola dijo que el evangelio es semejante a un buscador de tesoros que encontró un tesoro escondido y fue y vendió todo lo que tenía y cavó y sacaba perlas preciosas de ese tesoro. El evangelio que tenemos nosotros, la palabra del Señor, es muy vasta, es muy rica. Y entre más la leamos, entre más meditamos, vamos a sacar más verdades, más perlas para nuestra vida. Mire, yo estoy dando ahora unos audios, no sé si ustedes lo reciben o no, pero estoy hasta el capítulo 1 de Génesis comencé. Ya voy en el capítulo 6, acabo de entrar. Alguien diría, ay hermano, pero ¿qué vamos a aprender de Génesis 1 al 5? Ya sabemos la historia. Pues hemos sacado historias muy interesantes. Y no porque sea el hermano Basilio, sino porque están ahí, porque Dios tiene grandes verdades reveladas para nosotros, ¿verdad? Fíjese que estamos hablando ahorita de la integridad, que es un atributo, una condición del hombre que ya se está perdiendo. La integridad ya, hoy en día no hay mucha gente íntegra. Hay mucha corrupción, hay mucha gente ya maleada que actúa con doble sentido y si hay provecho, pero ya las personas íntegras, aquellas que daban la mano y con un apretón de mano se quedaba entendido y se cumplía la palabra, ya no hay eso. Sí, ya se desapareció. En Génesis capítulo 6, de ahí estamos sacando los ingredientes de la integridad y lo voy a sacar del personaje, de la persona de Noé, un hombre íntegro, pero eso será un tema para después. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a repetir, las enseñanzas del Señor son muy vastas y son muy hermosas y en esto consiste el misterio. Es algo que hubiera permanecido sin saberse cuando el Señor dice en el versículo 11, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Fíjese bien que ya no hay más misterios. Mucha gente hoy en día dice, no, solo mi pastor conoce los misterios. No, ya fueron revelados por medio de la palabra. Ya ahorita ya no hay nada oculto. Lo oculto está para aquel que no quiere leer la palabra. Él sigue, como dije hace rato, en oscuridad, sigue en tinieblas. Pero aquellos que nos acercamos al Señor, el Señor revela por medio de su palabra las grandes verdades. ¿Sí? Verdades que nos hacen a nosotros sabios para la salvación. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Un misterio es algo que hubiera permanecido sin saberse de no ser revelado. Pero Jesús vino para enseñar que su reino ya estaba presente. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, que si alguien quiere leer o el hermano lo designará, Juan 3:3. Hermano Lucero. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Perfecto, ahí tenemos un misterio revelado. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres estar en el reino de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Nacer de nuevo.
nacer de nuevo. Y si seguimos estudiando esa porción de la Escritura, el Señor va a explicar cómo es que se nace de nuevo, siendo bautizados en agua. Es el nacimiento. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, ya no es un misterio hoy en día el cómo entrar en el reino de Dios. ¿Quieres conocer el reino de Dios? Vuelve a nacer. Pero el Señor lo dio a conocer a través de las enseñanzas, hermanos, que tenemos hoy en día. Mucha gente no sabe ni cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque no están escuchando al Señor. Son de aquellos que el reino queda a oscuras para ellos porque simplemente no se acercan a venir a escuchar la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener esto en mente, hermanos. A otro versículo, hermano Jairo, 2 Corintios 2:16. Quien guste leerlo, 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. ¿Lo tiene, Sí. prima Doris? Sí, yo lo encontré. Muy bien, primita. A ver, amén. 2:16, ¿verdad? Sí. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gracias. El versículo es algo escueto porque como no está dentro del mismo concepto, pero hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de que la gente que no recibe el evangelio, simple y sencillamente para ellos es olor de muerte, pero para los que lo recibimos es olor de vida. Así que el evangelio tiene esa dualidad. La gente que no quiere recibir el evangelio, pues está acercando muy cerquitas a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos mismos han creado esa división. Pero la gente que escuchamos el evangelio, estamos obteniendo y oliendo más la vida eterna. Es una manera ilustrativa de decir, aspiramos ya, hermanos, estamos vislumbrando lo que será la eternidad a través de la palabra de Dios. Sí. Por eso nos encanta juntarnos con los que conocen a Dios. Cuando estábamos en el mundo, no queríamos juntarnos con cristianos, les decíamos aleluya, los criticábamos. Hoy en día preferimos 1000 veces una compañía cristiana a una que no lo es, porque comenzamos a oler la vida, comenzamos a vislumbrar el cielo y la vida eterna, comenzamos a ver a lo lejos las promesas de nuestro Dios. El evangelio es olor de vida para nosotros. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y todas estas son similes, son figuras de lenguaje, son parábolas que nos enseñan a nosotros a entender estos misterios de lo cual la Biblia nos habla. Ahora, vamos a la ejecución, hermanos, o a la interpretación de la parábola que hemos leído. Vamos al versículo 14 de Mateo. Mateo capítulo 13. 13, versículo 14. Sí, vamos a leer el versículo, déjenme ir más adelantito, donde comienza la interpretación del Señor. El versículo 18, vamos al versículo 18, donde está la explicación de la parábola. Y esta no es una explicación ni del hermano Jairo ni del hermano Basilio. Esta es la explicación de Cristo. Versículos 18 y 19, ya que está en pantalla la hermana Eudocia, le vamos a pedir que nos lea. Mateo 13, versículos 18 y 19. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrador junto al camino. Gracias. Hermano Jairo, ¿cómo iba la parábola? ¿Nos la puede repetir otra vez así sin leerla? El primero era la semilla que cayó junto al camino. Luego fue la semilla que cayó en pedregales. Y luego la semilla que cayó en espinos. Y por último, la buena semilla que cayó en buena tierra. ¿Y cómo comienza la parábola? ¿Qué dice la escritura? ¿El qué? ¿El sembrador qué? La parábola del sembrador. Aquel día salió el sembrador a sembrar. A sembrar. Muy bien. El sembrador salió a sembrar. Ahora en el versículo 18 y 19, Cristo explica, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí está la clave, ahí está el énfasis, y no la entiende, viene el malo. En la parábola dice, vienen las aves de los cielos y se la comen.
aquí el Señor explica exactamente. Entonces, viene el malo, dice el versículo 19, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué pudo el malo, vamos a hablar abiertamente, por qué pudo Satanás llevarse lo que el Señor había depositado? ¿Por qué creen ustedes? Según el versículo 19. Hermano Basilio, puede ser como que en el caso mío, comparten conmigo la palabra, ¿no? Sí. Y queda grabada en mi corazón. Pero ¿qué pasa? Yo sigo caminando en el mundo y quiera uno de alguna otra forma, el mundo nos contagia, nos mancha, ¿no? Y entonces esa palabra tan bonita que me dieron y quedó en ese momento en mi corazón, se fue. Correcto, exactamente. Es algo muy cercano a lo que Cristo está diciendo. Lo que el Señor está diciendo, la razón que Satanás pudo arrebatar la palabra es porque tú no la dejaste entrar. Tu corazón está duro. Él lo ilustró como aquella semilla que cayó junto al camino. El sembrador usualmente no tira la semilla en el camino, la tira en los surcos, en tierra preparada, pero esta cayó en el camino y ahí la semilla no pudo penetrar porque el camino está muy duro. La ilustración, pues, del versículo de la primera semilla son los corazones duros. Aquellos que pueden oír la palabra y, como usted dice, por las cuestiones y lo cercano que estamos al mundo, pronto la olvidan, pronto la hacen a un lado, no tiene cabida en ellos, en su corazón. Créame que hay mucha gente que hasta le molesta oír la palabra de Dios. Sí. O sea, haga de cuenta que usted les pone un cerillo, una mecha muy cerquita a ellos. No, simplemente no están a gusto. Exactamente, no les deleita, los pone de mal humor, se molestan, incluso nos llegan a agredir verbalmente. Ustedes siempre hablando de eso, Dios, pónganse a trabajar, dejen de... Y tantas cosas que nos dicen. ¿Por Hermano qué? Basilio, Sí, dígame. ¿qué pasa también con las personas que se bautizan y se convierten, pero su conversión es emocional? Porque muchas personas se han convertido por emoción, más no por convicción. Correcto. ¿No? Muy bien. Deje que el Señor, ahorita en la siguiente explicación vamos a hablar exactamente de eso, ¿verdad? Entonces, la primera, vuelvo a hacer énfasis, es un corazón endurecido, y en aquellos corazones endurecidos la palabra no penetra. Por lo tanto, Satanás en cualquier momento y en cualquier instante viene y arrebata lo que habíamos puesto ahí. Hay mucha gente que dice, hace algunos 2 días, una hermana de Nicaragua me envió un WhatsApp diciéndome, hermano, por el mensaje que usted nos dio, quiero pedirle un favor, ¿verdad? Tengo un niño de 12 años y así, y comenzó a decir muchos detalles, quería ayuda. Bueno, nosotros, a mí me pide el favor, nosotros podemos hacer nuestra parte, pero si el niño o el adolescente o la persona no hace su parte de abrir su corazón, así toda mi vida pueda yo estar pidiendo y orando por él, esa persona no va a recibir la bendición de la palabra, porque él es el que tiene que querer. ¿Sí? La Biblia habla, hermanos, de los corazones que se van emblandeciendo, pero también hay corazones que se van endureciendo. Entonces, mis oraciones, las suyas, sus consejos y los míos van a rebotar realmente, porque esa persona tiene que hacer su parte. Entonces, eso nos enseña a otros a que somos responsables de nuestras propias acciones. Dice la Escritura que el padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. Cada persona individualmente es responsable de sus propias acciones. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. El corazón duro es una persona que simple y sencillamente no abre su corazón para el Señor. Y estará puesto el énfasis de esta parábola en el sembrador, en el suelo y en la semilla, que es la palabra del Señor. Aquí, hermanos, habla del corazón que no responde, el corazón insensible y duro. Todo lo que oye de Dios, como dije, le molesta y simple y sencillamente no le interesa. No podemos negar nosotros, hermanos, una maravillosa similitud con lo dicho con el profeta Isaías. Quien guste leernos en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 55, hablando de esto, versículos 10 y 11. Mano Jairo, ¿quién quisiera?
Sí, Isaías vamos a ver. 55, versos 10 y 11. ¿Tienes, primo Lucero? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muchas gracias. Si la gente realmente entendiera y supiera esto que está hablando el Señor, y lo ilustra, hermanos, como estamos leyendo aquí en Isaías 55, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. La gente no entiende el beneficio de recibir la semilla de la palabra de Dios. A la persona que recibe la palabra de Dios habrá bendición, habrá fruto, habrá ganancia, habrá cosecha, habrá abundancia en su vida, pero la gente simple y sencillamente no entiende esto. Y Mateo rápidamente, al exponer la parábola del sembrador, identifica dos problemas. ¿Cuáles son? El hombre que no entiende y el trabajo del maligno. ¿Sí? El hombre de corazón duro y el trabajo de Satanás. Y de acuerdo a la escritura, ¿a qué se debe que Satanás arrebata la semilla de la persona? Como dijimos, se debe precisamente, según Marcos capítulo 4. Hermano Jairo, designe a alguien para Marcos 4:15. Daniela 4:15. Sí. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino. Se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Muy bien, gracias. Aquí tenemos nosotros, hermanos, según Marcos, el versículo 15 del capítulo 4 dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, vamos a hacer una aplicación para nosotros, ¿sí? Ya estuvimos hablando mucho de la persona que tiene corazón duro, pero ahora vamos a centrar nuestra atención en el trabajo de Satanás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que mientras estamos escuchando una buena plática, un buen sermón, decimos en el momento: ahorita que termine, es cierto, me encantó eso que dijo el hermano, voy a orar sin cesar, voy a comenzar a preocuparme más por el prójimo, voy a hacer la llamada a aquella persona que tengo rato que dije que le ve más nunca, voy a ofrendar más, voy a hacer esto. Me lleno de pensamientos buenos, pero se termina el sermón y se va desilusionando todo, se va desvaneciendo todo. El enemigo está haciendo el trabajo y nos va a decir: espérate, no te preocupes, no tienes que llamarlo ahorita. Mira, acabo que Dios sabe que al menos te acordaste de él. No te preocupes en hacer esto y en aquello. El enemigo está haciendo un trabajo. Identifiquémoslo para que no nos gane la buena intención que tenemos. Hay muchos proyectos que se han quedado solo en buenas intenciones. Por tiempo nosotros pensábamos cómo llevar el evangelio a Chepén, y ahí estábamos trabajando hasta que nos decidimos y allá fuimos. No fue fácil, nos costó, era un buen reto y todavía seguimos con eso para que en esa ciudad también se predique la bendita palabra de nuestro Dios. Ahora nuestro hermano Rafael allá está tratando junto con nuestra hermana Eudocia de llevar el evangelio. El Señor utilizó muchos medios, entre ellos al Cholito, con respeto al señor Andrés, y también a la señora Doris, que fueron grandes participantes de este proyecto. Y seguramente que cuando ustedes supieron también con sus oraciones, pues apoyaron nuestros buenos proyectos. Que Dios les bendiga por ello. Pero
estábamos trabajando en nuestra mente exactamente, ¿verdad? ¿Qué hacer para que Satanás no nos quitara la buena intención? Porque podía haber quedado solamente en una buena intención. Así que cuidado también con el enemigo y nosotros, que no tenemos un corazón duro, pero no echemos a menos el trabajo del enemigo. Muy bien. Preguntas o comentarios de la primera persona, que son los que cayeron junto al camino. Hermano, también agregamos ahí un versículo en Efesios 4:18, que dice, léalo. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un corazón entenebrecido, completamente empedernido. Es como el callo, ¿no? Cuando una persona tiene callos en sus dedos, esa carne está muerta, está ahí, pero no, es insensible. Y hay gente de corazón así, empedernido, insensible a la palabra de Dios, que por más que les digamos, simple y sencillamente no dejan entrar a la palabra de Dios. Muy buena observación, hermano Jairo. Muy bien, en Mateo 13, versículo 20, ahora el Señor pasa a hablar y explicar el que fue sembrado entre pedregales. Si alguien quiere leer 20 y 21. Señora Inés, ¿lo quiere leer? ¿13 me dijo? Sí, capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gracias. Ahí tenemos hace un momento, creo que fue la prima Doris que estaba diciendo que aquellos hermanos que se bautizan y luego se van poco a poco apagando. Bueno, aquí tenemos ese caso. Hay personas que la palabra la reciben, la semilla cae en pedregales. ¿Qué significarán esos pedregales? Bueno, es una tierra que no ha sido completamente bien limpia y que por causa de las piedras, la raíz no puede penetrar a profundidad necesaria. Entonces tiene una raíz muy pequeña, es de corta duración. Y cuando vienen las persecuciones, es decir, cuando sale el sol y calienta, aquella plantita por el mismo calor es consumada, es quemada porque no tiene raíz, muere. Bueno, estas son las personas que se emocionaron al oír un sermón. Hay gente que escuchó una vez a un gran predicador, ay, hablaba tan bonito que me emocioné y me bauticé. No consideró su vida, no consideró si realmente estaba listo o lista para dejar el mundo. Por lo tanto, no supo del compromiso que estaba obteniendo. Es como los jóvenes hoy en día, los que se casan, porque ya muchos ni se casan, pero los que se casan, cuando no siquiera se hablan con ellos, no saben del compromiso que es el casamiento, al año, 2 años ya andan divorciándose porque no estaban listos para un compromiso. Nuestra cultura, nuestras familias ya no preparan al joven, a la jovencita para ese compromiso. Anteriormente, en nuestros tiempos, sí, se nos hablaba del compromiso del matrimonio y uno sabía lo que le entraba y que era para toda la vida. Era echarse una responsabilidad a cuestas, era el hombre trabajar para mantener a la mujer y a los hijos que iban a tener. Hoy en día, no, hombre, ni siquiera se sabe de eso. Los muchachos están jugando Nintendo y están casando ya. Eso es una locura. No hay compromiso porque no se les ha enseñado. La cultura está de patas hacia arriba. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, por eso tenemos tantos problemas porque no hay madurez. Estas personas son las que escuchaban un buen sermón sin pensar lo que estaban haciendo. Yo me quiero bautizar, yo me quiero entregar al Señor. No estaban listos para ello porque no estaban listos para dejar al mundo. Entonces, cuando vienen las primeras pruebas, aquí está otra implicación. Los cristianos, no sé qué esté comiendo usted, pero usted está comiendo algo muy sabroso. Porque cada rato la veo echándole. ¿Sabe lo que es? No lo he mojado. No, ¿cómo se llama?
No, esos, Jairo, ¿cómo se llama lo que ponen ahí los elotitos antes de comer? Canchita, No, ¿se no. ve que es canchita? Choclito con Tari. Ay, Perdón. yo Perdón. quiero agarrar algo como usted, pero aquí no hay nada en mi mesa, hombre. Pero bueno, ya no se preocupe. Entonces, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. No, las personas que no saben del compromiso, verdaderamente luego echan a perder su vida espiritual. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, esas personas puede ocurrir dos cosas. Su corazón vuelve a estar en un estado peor. Dice la palabra del Señor que cuando Satanás sale de fuera de su casa, porque lo echaron, el evangelio echó fuera a Satanás, pero va a andar dando vuelta y vuelta, y si regresa y ve esa casa barrida y alzada, vuelve, pero ya no solo, sino que vuelve con otros 7 demonios. Su estado ahora es peor que el primero, porque conoció la verdad, aceptó a Cristo y ahora lo niega y anda revolcándose en el cieno del mundo otra vez. Entonces, ahora es un mal ejemplo. Su familia, sus amigos, los que estaban a su alrededor, van a hacer burla de Dios. Va a ser él una piedra de tropiezo. Y dice la Escritura, ay de aquel que es piedra de tropiezo. Más debiera no haber nacido que habiendo nacido echarse una piedra de molino del cuello y echarse al fondo del mar. Sí. Entonces tiene sus implicaciones y consecuencias regresar. Tenga cuidado o tengamos cuidado, porque yo también soy tentado a volver atrás. Todos estamos tentados a eso si nos descuidamos. Es como el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto, a pesar de que allá fueron subyugados, esclavizados y martirizados. Cuando venían en el desierto ya eran libres y no tenían quien los golpeara, se comenzaban a quejar y decían, ay, ¿quién nos diera regresar a Egipto? Allá había pepinos, puerros, cebollas, allá había carne. Aquí estamos fastidiados de esta semilla de culantro que era el maná, ya queremos algo diferente. Bueno, como Dios nunca nos da a nosotros gusto, ¿verdad? Y quisieron carne. No sé si usted ha leído esa historia, pero ellos pidieron carne y el Señor les envió millonadas de palomas que llegaban allá abajito y ahí morían y ellos comenzaban a comer carne. Dice el Señor, la Escritura, que el Señor dio tanta carne que hasta por la nariz le salían y después decían, ya no queremos carne. Ay, bueno, Dios. Pues, ¿quién les tiene a ustedes contentos, no? Primero estaban ahí peleando por carne y ahora el Señor les da en abundancia y ahora están replicando porque el Señor les dio carne. Bueno, hermanos, volver atrás del santo mandamiento de Dios es verdaderamente algo muy peligroso. Mire lo que dice el escritor de los Hebreos. Alguien vaya a leer conmigo, por favor, Hebreos capítulo, creo que es el capítulo 10, y podemos leer el versículo 24 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 28. Del 26 al 28. Quien gusta, hermano. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido. ¿Están leyendo o leo yo? ¿Ya está leyendo usted? Ya, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Sígale. Ya. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Uno más, sí, el 31 nada más. Ya. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ándele.
Despierte, Pero- don Eder, porque escuche lo que dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. Y el 26 que comenzó usted leyendo, doña Inés, dice que el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Así que es peligroso entregarnos al Señor y luego regresar. Esto es una situación, hermanos, de mucha peligrosidad. Y dice el 30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, no hay un hombre que haya resistido la ira de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que los castigos del hombre han sido severos, pero nada es comparable a la ira de Dios. Yo no quisiera ni de chiste experimentarla. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquellas personas que se entregaron al Señor y regresan van a dar cuenta de todo lo que hicieron. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Por qué no hacen más temprano la prédica? Ahorita yo ya tengo que salir porque tengo mi grupo de mi iglesia también. Ay, hombre, no le digo. Yo no fue mi culpa. Yo estoy aquí nomás de invitado. Vamos a coordinar con los primos, con las primas. Yo los abandono. Está muy hermoso todo. La próxima semana de nuevo me uno a ustedes. Dios Gracias. los bendiga. Muy bien, primita. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermano, también yo ya me voy. No te creas, hermano. Hermano, Sigamos. nos hace referencia a la semilla que fue sembrado en el pedregal, a lo que la semilla que no pudo echar raíces por la piedra. Así es, hermano. Eso es lo que el Señor está ilustrando y de una manera muy hostil, ¿verdad? El tentador hace su trabajo y trae persecuciones sobre las personas. Esto, hermanos, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los cristianos vamos a ser perseguidos. Tarde que temprano vamos a nosotros a sufrir persecución. Es bien fácil de identificar esto. Muchas veces nosotros teníamos una vida bien tranquila. Cuando no éramos cristianos teníamos una vida bien tranquilita, no había problemas, teníamos amistades, todo estaba bien. Y de repente nos vinimos al Señor, nos convertimos y de repente ahora tenemos críticas, tengo problemas en la familia, en el trabajo, con las amistades. De repente cambió mi vida. ¿Por qué? Decimos nosotros, si yo soy un siervo del Señor, si ahora que estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué las cosas han complicado? ¿Alguien tiene una respuesta al por qué? Por lo que dice, hermano, en 1 Pedro 5:8 dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Exacto. Y como él recién ha sido expulsado de esa casa, quiere volver y está mirando el descuido de nosotros. Amén. O sea que mientras estábamos en el mundo, él decía todo estaba tranquilo. Por eso nuestra vida estaba tranquila, porque ahí no nos molestaba. Pero una vez que nosotros vinimos al Señor, entonces él se ha encrespado. Satanás está muy enojado porque hemos hecho un cambio en nuestra vida. La dirección en la que íbamos por la calle ancha, ahora hemos venido al camino angosto porque vamos a la vida eterna. Ahora estamos dejando las cosas del mundo y a él le molesta que dejemos ese camino. Entonces nos va a poner en contra de hasta la familia. Muchas de las veces hay gente que lo pone en contra aún de su propia pareja, de sus propios hijos, de sus propios padres. Y esto, hermanos, cuesta. Y para la gente que no estaba preparada por no haber considerado lo que iba a hacer, no soportan y se regresan otra vez. Por eso esto es el que cae entre pedregales. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al versículo 23. Regresemos a Mateo 13, versículo 23. Designe a alguien, hermano, que nos recuerde el versículo 23. ¿Tienes Pilar? Sí, aquí Pilar lo va a leer. Perfecto. 13:23.
No escuchó. Hermano, creo que falta también el anterior, el que fue sembrado en espinos. Perdón, sí, hermano, otra vez, igual que hace rato quise pasarlo, no sé por qué. Dele para atrás, al 22, sí, perdón, hermano. El 22. Ahí va el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el Escucha. el afán de este siglo y el encanto de las riquezas ahogan la palabra y se hace. ¿Se escuchó? No, no se escuchó nada, pero ven, también, aquí tengo Okay, la hermano, Biblia. yo lo leo un ratito. Ok. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muy bien, gracias. Ok. Mateo rápidamente identifica dos cuestiones hostiles sobre el cristiano. La primera es la preocupación de este mundo y la siguiente es el engaño de las riquezas. Dos cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. Cuando habla de la preocupación del mundo, a veces nosotros, esto puede parecer algo hasta muy común. ¿Cómo no me voy a preocupar de mi trabajo? ¿Cómo no voy a preocuparme de mis hijos? ¿Cómo no voy a preocuparme de mi salud? No es que Dios no quiere que no me preocupe por mi salud o que no me preocupe por mis hijos. Él dijo, ¿quién de vos, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre? No es que Dios no quiere que no nos preocupemos por la salud o los hijos o por el trabajo o los negocios. Lo que Dios está diciendo que eso ya no tiene primordialidad en nuestra vida. Y a veces nosotros venimos al Señor y queremos seguir dándole el primer lugar a la familia, a la pareja, al trabajo, a los hijos, a la salud o a la diversión. Seguimos preocupados con las cosas del mundo. No, hermanos, esto tiene que tener un cambio en nuestra mente. Sí, todavía tengo que trabajar, todavía tengo que moverme en este mundo físico y terrenal, todavía soy parte de este mundo, pero ya mi mentalidad ahora es otra. Tengo un cambio en mi vida espiritual y ahora sobre todas las cosas y sobre todas las personas, Dios ocupa el primer lugar. Entonces, muchas veces no le damos a Dios el primer lugar porque estamos preocupados con las cosas del mundo. ¿Sí? Llámese trabajo, llámese familiares, llámese amistades. Entonces, Dios dice, este es un problema muy grande. ¿Y qué dice Primera de Juan? Capítulo 2, si quiere designar a alguien, hermano. Primera de Juan 2, 15 y al 17, por favor. Primera de Juan 2, 15 al 17. Sí, son textos bien puntuales. Fíjese bien lo que dice. Primera de Juan 2, 15 al 17. Comadre Madre, ¿lo tienen? Pero hay que desmutarlo. Primero de Juan, sí. Capítulo 15. No, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 15. Capítulo 2. Versículos 15 y 16. Primero de al 17. Juan, capítulo 2, al 17. del 15 al 17. A ver. Acá un ratito. Del 15 al 17, ¿verdad? Sí, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, por el que hace la voluntad de Dios, permanece por siempre. Gracias. ¿Y cómo le hago?
para no amar al mundo si vivo en este mundo? Eso Hermano también lo 12, tenemos, hermano, hermano. en Mateo 6, el 32 y el 33 también, hermano. Porque Él nos habla, Jesús nos habla que tenemos los afanes por la ropa, por la vestimenta, por el qué comer, por la salud. Pero aquí nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está, el punto es buscar primeramente. Es lo que decía hace rato, que ahora Cristo tiene primordialidad en nosotros. Todavía estamos en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que atendernos, ver nuestra salud, pero Dios es primero y es algo que tenemos que entenderlo acá y en el corazón, ponerlo que ahora sobre todas las cosas, Dios es primero. Cuando Cristo llegó a casa de Lázaro, Marta y María, Marta seguía trabajando, pero María dejaba de hacer lo que estaba haciendo y le daba la primordialidad a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella entendió el compromiso que tenía con el Señor y Marta seguía con sus afanes todavía. María le dio el primer lugar a Cristo y así nosotros también. Tenemos que darle a la primordialidad a Cristo. Mi pregunta hace rato era, ¿y cómo le hago para no amar al mundo si vivo en este mundo? Bueno, eso es lo que la Biblia habla, la renovación de la mente. Tiene que haber una recapitulación, tiene que haber un cambio de dirección. Tengo que reenfocar mi mira. Antes, cuando estaba en el mundo, no me importaban las cosas de Dios. Hoy, Dios y las cosas de Dios son primero en mi vida. Son primero en mi vida. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque vamos a lo último. Estamos bien, Hablen ahora o callen para siempre. Están callados. Quedan callados. Mateo 13, versículo 23, ahora sí. ¿Lo tiene Leticia? Se nos durmió. No se crea. A ver, un minuto. Perdón, 13. Mateo 13. Ok. Más que el fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le tocó el pasaje más bendecido a usted. Le tocó Gracias. leer el pasaje más hermoso. Porque los otros tres, la semilla se perdía. Se perdía y se perdía. Pero este, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Sí? Esta clase de tierra es la que es agradable para el sembrador. Estas son las personas que llevan fruto para Dios. Sí, Marcos 4:20 dice que oyeron la palabra, la recibieron, es decir, aceptaron la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia. Lucas 8:15 dice que la retienen, se quedan con ella. Por eso es que llevan fruto para Dios. No tiene que ver con un poder divino o una naturaleza depravada, sino con oír, entender y aceptar su palabra. Repito, Marcos 4:20 y Lucas 8:15. La semilla por sí misma, queridos hermanos, se encarga de dar frutos. Una vez que usted pone la semilla en la tierra está en su punto, es buena tierra, ni usted ni yo tenemos nada que hacer. La semilla por sí misma dará el fruto aceptable para nuestro Dios. Y dice el versículo 24 y 25, hermanos, que el Señor siguió alimentando a sus discípulos, hablándole con más parábolas, pero por ahora nuestro estudio llega hasta el versículo 23 únicamente, pero el Señor siguió hablando más a sus discípulos con muchas más parábolas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Que Él quiere y desea que nosotros seamos esa clase de tierra, una tierra buena, preparada para que nosotros demos frutos. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Cuando yo era pequeño, yo pensaba que los frutos era que yo tenía que traer 5 o 10 personas hasta que hacerlos que se bautizaran. Bueno, es un tipo de fruto, pero no es lo que el Señor está hablando aquí.
los frutos que Dios espera en mí. Vamos a leer algunos de ellos y con esto vamos a concluir. Vaya conmigo a Efesios, por favor. A la carta que escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 5, por ejemplo. Vamos a leer algunos versículos muy importantes, hermanos, que están aquí y vamos a hacerlos, vamos a meditar en ellos para que los entendamos, porque es una relación muy hermosa. Dice los primeros versículos de Efesios 5. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Antes de conocer a Dios, a mí no me importaba nada de esto. Pero ahora que conozco a Dios y lo he aceptado y he vuelto a nacer, debo de aprender a andar en amor como también Cristo nos amó. Debo de aprender a entregar mi vida por Él, como Él dio su vida por nosotros en sacrificio a Dios, olor fragante. Y debo de quitar de mi mente, versículo 3, fornicación, toda inmundicia, avaricia, que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tengo mucha tarea y esos frutos son los que Dios espera que yo dé. Que mi vida sea una vida renovada, una vida nueva, una vida distinta a la que viví. A lo mejor antes de conocer al Señor no me importaba mentir, maldecir, hacer toda clase de cosas y no tenía ningún remordimiento de conciencia. Hoy que soy hijo de Dios, trato de ser parejo, hablar con rectitud, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, tratar de ser lo más justo con las personas, no utilizar palabras con doble sentido, ir dejando lo material. Esos son los frutos que Dios espera. ¿Sabe para qué? Para que la gente vea que Cristo vive en nosotros. Y cuando la gente vea eso, ellos comenzarán a alabar a nuestro Dios también. No tengo que decirles yo a la gente, soy un cristiano. Mi reto es que la gente por sí misma vea en mí que soy una persona distinta. Y ese es el reto suyo también. Y esos son los frutos que Dios está esperando. Ahora, ¿recuerda lo que leímos al principio en Juan 15? Si nosotros queremos llevar frutos, tenemos que permanecer en Cristo. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Gracias por su atención. Yo espero en el Señor que ustedes también, al igual que yo, tratemos de ser la buena tierra, que significa un corazón que está preparado para recibir la palabra. Por cierto, hablando de preparación, ustedes como Quique, como la prima Lucero, como la prima Doris, como la señora Inés, la señora Doris, tienen tiempo escuchando la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho, le platicaba al hermano Jairo ayer. Es bueno, hermano, que la audiencia que usted tiene quiera seguir escuchando. Y yo le comentaba al hermano, pero también usted como maestro, ahora fije un propósito en sus estudios. Vaya llevándolos al acercamiento al Señor. Porque nuestro deseo no solamente es que escuchen, sino que tarde que temprano un día también diga, hermano, yo quiero bautizarme para el perdón de mis pecados. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero dejar el mundo. Yo quiero seguir al Señor. Ese es nuestro verdadero propósito, que usted venga a las aguas del bautismo. Y esa es nuestro ruego y nuestra petición a nuestro Dios. Si le podemos ayudar desde acá, de alguna manera, háganos saber. Todo lo que esperamos es su decisión. La próxima semana que el hermano traiga, va a comenzar a traer algunos estudios que vayan llevando al oyente, acercándose a la obediencia a Cristo por su propio bien. Porque una cosa que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es ayudar que ustedes conozcan a Cristo y que finalmente le obedezcan. Pero no les vamos a forzar, porque eso es una decisión única y completamente suya. Nosotros no vamos a presionar, pero solamente tenemos que indicar, porque no queremos llegar
al juicio delante de Dios y nos diga, Basilio, ¿por qué nunca le dijiste aquí que lo que tenía que hacer? Y yo no quiero llegar así. Yo quiero decirle al Señor, yo hablé con Kiki. Yo le dije que él tenía que bautizarse. Yo hablé con doña Doris, yo hablé con el Cholito y les dije que es lo que tenían que hacer. Si ellos no lo quisieron hacer, Señor, ya no es mi responsabilidad. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estuvo muy bueno, hermano, la explicación de las 4 semillas, o mejor dicho, las 4 tierras donde cayó la semilla. Y ya queda en nosotros evaluarnos por qué tierra estamos acercándonos para poder aceptar esa semilla. Amén. Que nos explica la palabra. No sé si tenemos alguna pregunta, mamá, comadre, Fabiola, tía Rogelia, que también la veo ahí, prima Lucero, Quique, señor Doris, señor Inés, don Andrés, Leticia, Fernandita, Jordan. Hola, hermano Quique. A ver si tenemos alguna pregunta. Ah, mira, Quique. Hola, Dios te bendiga, Quique. Gusto en verlo. ¿Algún comentario que tengan sobre lo que se escuchó? Está todo claro, primo. Muy bien, primita. Claro. Hoy no vimos a Carlos, perdón. Doña Lucero. ¿Y Carlos dónde está? Ahí. Ah, aquí está. Ok, Dios me lo bendiga. Gusto en saludarlo. Okay. No, que está sentada aquí en el mueble, que la silla me canso ahí. Ah, ok, perfecto. Yo pensé que no estaba. Gracias. Gusto en saludarlo. Ah, sí, buenas. Sí, está escuchando, está escuchando. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Vamos a hacer un cántico y después hacemos la oración y ahí continuamos con las preguntas, con todo lo que queramos continuar reunidos. Bien, hermano. Gracias. Bien, vamos aquí a ver. Mirarte solo a ti. ¿Se puede agrandar un poquito? Ahí. ¿Lo vemos todos? Sí. Correcto. Si lo tenemos, déjame contar por aquí. Si lo tenemos, cantamos. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
seguir tu camino, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén, hermano. Amén. Amén, amén, familia. Hermano Basilio, si nos puede hacer la última oración. Seguro, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento tan hermoso que hemos pasado compartiendo su palabra, el testimonio vivo y eficaz que es su bendito evangelio. Su poderosa palabra, Señor, que tiene poder para santificarnos y darnos herencia con los santos. Oramos, Padre, que la palabra que hemos compartido y escuchado llegue a nuestro corazón y que este sea esa clase de buena tierra donde está preparada para que en ella, Señor, se deposite esta santa semilla y a su tiempo, Padre, produzca los frutos deseados en cada uno de nosotros. Bendiga a los que están enfermos, que se han mencionado, sea con aquellos que están en recuperación. Bendiga a don Andrés, a doña Doris, a la hermana Eudocia, a Quique, al otro Quique, a Carlos, a Lucero, a todos los que se conectaron. Por la señora Inesita también oramos, bendiciones por ella, por la familia Palomino, por nosotros, por mi esposa, por mis hijos, mis nietas y por todos nuestros hermanos en Cristo, Padre, y por todo el mundo que está sufriendo con esta pandemia. Denos paciencia, líbrenos, Padre, del contagio, ayúdenos a ser prudentes, pero sobre todo, ayúdenos a seguirle amando más y más, confiando en sus promesas. Bendiga a nuestro hermano Jairo por el esfuerzo que hace para compartir el evangelio con aquellos que están a su lado. Sea con nuestra hermana Pilar para que pueda sanar de sus dolores de cabeza, Padre, y pronto estar mejor, y así, Señor, pueda seguir una vida agradable, sirviéndole a usted y a su familia también. Gracias, Padre, por todo. Le pedimos perdón de nuestros pecados y pedimos que si mira un corazón arrepentido, que usted nos perdone. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano.